Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a esto que es Hagamos Números. A ver, vamos a arrancar con un tema clave que se está tratando por estas horas, que se habla de la constitución de una bicameral en el ámbito del Congreso de la Nación que va a estudiar algo importantísimo, muy importante, algo sobre lo cual acá en este programa que hablamos hace mucho tiempo, que tuvo que ver con el proceso de endeudamiento del gobierno anterior, que arranca en el año 2016 cuando decide pagarle a los fondos buitre lo que los fondos exigían en ese momento, con el aval de parte del Congreso que permitió que esto pasara y fuera así que le pague a los fondos buitre, que abra la ventana del financiamiento externo y que empiece un mega voraz endeudamiento. El problema, y acá te lo explicamos varias veces, es que ese endeudamiento, lo que está mal no es la deuda per se, no es que esté mal endeudarse, porque sí, porque es un instrumento, obviamente, para eso existe el mercado financiero, para eso vos, familia que nos estás mirando, en algún momento habrás tomado o estarás pensando tomar un crédito con estas tasas, no sé si estarás pensando, pero en otro momento tomar un crédito para el consumo, para empezar un emprendimiento, para comprarte una casa, para lo que sea. No está mal el crédito. Lo que está mal a nivel nación es el destino que se le da a ese crédito. Si la Argentina hubiese aprovechado una ventana de oportunidad de bajas tasas de interés y de liquidez internacional para salir a los mercados y contraer deuda, pero para realizar inversiones que mejoren la capacidad productiva de la economía, que logren modificar de cuajo la estructura productiva, que mejore, por ejemplo, nuestro perfil exportador hacia productos con mayor valor agregado. Si pudiéramos haber mejorado en términos de tecnología, de avance tecnológico, bueno, bienvenido sea, es un instrumento. El problema que acá te marcamos durante mucho tiempo es que durante los 4 años de gestión del gobierno de Macri, Cambiemos o como le quieras llamar, ese endeudamiento financiaba un proceso de bicicleta financiera y de fuga de capitales. Ahí es donde está todo mal, porque deja de tener sentido y porque te mete en una trampa y porque te lleva a una situación donde la deuda es impagable, donde vos estás endeudándote para financiar gastos corrientes y peor todavía, para financiar fuga de capitales, para que grupos financieros muy poderosos, muy grandes, que manejan grandes volúmenes de capitales especulativos alrededor del mundo, hayan venido a la Argentina, se hayan montado a la bicicleta financiera a las altísimas tasas de interés que le ofrecía el Banco Central y que después se hayan dado vuelta y ese dinero lo hayan fugado libremente al exterior. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la ecuación al final de todo eso? Que hoy todos los argentinos, vos que nos estás mirando, yo, los que están acá en el piso acompañándome esta noche, todos los argentinos tenemos que enfrentar una deuda, incluso nuestros hijos e incluso nuestros nietos, porque se llegó a emitir deuda a 100 años de plazo, a tasas altísimas, que hoy está en proceso de reestructuración, sobre el cual en un rato te voy a dar novedades, porque todos los días hay novedades, estamos en la última etapa de esto. Hoy se habla de default nuevamente en Argentina, hace rato ya con diferentes nombres, ahora apareció un default nuevo, en un rato te voy a contar, una nueva forma de llamarlo a partir de algunas calificadoras, pero lo cierto es que todos nos vamos a tener que hacer cargo de eso. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que mejoró? ¿Qué es lo que cambió? Nada. Para que un pequeño grupo se haya fugado eso y hoy lo tenga en el exterior y caiga sobre todas nuestras espaldas tener que hacernos cargo de esa deuda heredada. Bueno, eso lo va a investigar una bicameral en el ámbito del Congreso de la Nación y vamos a ir teniendo información en la medida que esa investigación avance. A partir de ahí van a surgir varias discusiones. Por ejemplo, si la deuda contraída durante esos años fue legítima o no fue legítima. Gran debate acá en Argentina y en otros países también en algún momento donde se debatió esta cuestión. La legitimidad de la deuda, de toda la deuda, de parte de la deuda. Bueno, un debate que se viene en Argentina y una investigación
muy necesaria, porque atrás de ese comportamiento de deuda y fuga, de puerta giratoria, de dólares que entraban y salían por el otro lado, hay responsables, hay responsabilidades, tienen nombre y apellido. Así que bienvenida sea esta investigación y acá te aseguro que la vamos a seguir muy de cerca. Mira qué tenemos acá, la bicicleta financiera. Qué linda la bicicleta financiera, que tiene claramente un signo pesos en su rueda. Bueno, en el marco de todo esto hoy, y ya que hablamos, digo, primero voy a hacer un pequeño paréntesis, una pequeña aclaración, lo hice hace un rato por redes sociales y generó bastante rebote. Es el tema de cierta manipulación que se le está dando a una información vinculada con un colega economista, con el cual no pienso para nada. Igual hemos debatido en varias oportunidades, en algunas veces bastante fervorosamente en diferentes ámbitos, incluso acá mismo ha venido y hemos debatido ideas. Porque lo importante es eso, debatir ideas. Uno puede pensar distinto a otro y es enriquecedor debatir ideas. Pero hoy surgió una información que lo involucra a Javier Milei, a él me refiero, que tiene que ver con que se filtró cierta información que tampoco corresponde, no debería haberse filtrado, que lo identifica como beneficiario final de un programa de ATP, estos programas que desde el Estado se hacen cargo de pagar una parte de los salarios de los empleados en relación de dependencia del sector privado, dada la compleja situación que enfrenta la economía argentina. Una parte limitada en 2 salarios mínimos vitales y móviles, que son algo así como 33.750 pesos. Bueno, surgió la información de que uno de los beneficiarios fue Javier Milei. El tema es que se está utilizando esto para tratar de... por ahí me dicen, mira, ahí está el tuit que subí hace un rato, que ya sigue retuiteándose y gustando. No, a ver, lo que quiero aclarar acá simplemente es que está bueno debatir ideas. Yo todas las noches acá te explico la economía y te lo explico desde un marco teórico que no tiene absolutamente nada que ver con el que utiliza en sus análisis Javier Milei. ¿Por qué? Porque pensamos distinto. Porque interpretamos la economía de otra manera, vemos de otra forma la necesidad del rol del Estado en el ciclo económico, las políticas económicas, cómo impactan, cómo funcionan. Pensamos distinto y está bueno debatirlo, de cara al público, para que quizá quien no está empapado en esto, quien no se dedicó a esto y se dedicó a estudiarlo o a seguirlo de cerca, bueno, pueda entender diferentes puntos de vista, diferentes análisis y elegir cuál es la forma que más le parece para entender estas cuestiones. Pero de ahí embarrar la cancha, a usar estas cuestiones bajas, de publicar información privada que no debería ser publicada y además de involucrar a alguien que no tiene que ver en el asunto, porque yo te explico cómo funciona este programa. Una empresa, un empleador, se presenta, ¿sí? La información la procesa la AFIP, después el pago sale del ANSES y se le termina aprobando que toda su nómina de empleados cobre este beneficio en esta situación de parte del Estado. Acá hay un debate de fondo que tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con que hay empresas que durante mucho tiempo ganaron mucho dinero, que les fue bárbaro, que ganaron mucha plata en Argentina y que al primer mes de enfrentar una situación complicada van corriendo a buscar la asistencia del Estado. ¿Es correcto que el Estado asista a estas empresas? No estoy hablando de ninguna en particular, digo empresas grandes que tuvieron muchos beneficios durante los últimos años, o estos programas deberían utilizarse para que el Estado asista a pequeñas y medianas empresas, comercios de rubros que hoy están realmente siendo impactados en una situación que no pueden sostener a sus empleados, tienen que bajar las persianas. Ese es un debate que está bueno dar. Pero usar la chicana barata y hacer pública información privada e involucrar a alguien que no fue a pedirle un subsidio al Estado de manera directa, sino que no puede decirle a su empleador, che, ¿de dónde viene el fondeo de mi sueldo? Renuncio al salario. La verdad que no tiene mucho sentido. Me parece que está bueno aclararlo. Digo, siempre estuve dispuesto a debatir ideas desde programas propios como invitado en otros y me parece que estas cuestiones bajas no está bueno meterlas en el juego. Así que bienvenido sea el debate de ideas y no este tipo de chicana barata. En el medio de todo esto, la economía real siguió cayendo, sigue dando indicadores que son de temer. ¿Te acordás que hace un par de semanas yo te contaba que el mercado automotriz, la ADEFA, la Asociación de Fabricantes de Automóviles, había mostrado que en el mes de abril se habían producido 0 autos?
Cero, ninguno, inédito, insólito. Bueno, hoy tenemos otro dato insólito. ¿Sabés cuántas operaciones, ahí abajo está ya spoileado, cuántas operaciones inmobiliarias ocurrieron durante el mes de abril? 7. 7 operaciones inmobiliarias. Pepe, el verdulero de la esquina, Josefa, Marta y 4 amigos vendieron el departamento. 7 operaciones inmobiliarias. Un delirio. Bueno, esta es la situación que se está atravesando en un momento donde, acordate que las inmobiliarias pidieron volver a abrir, pero era uno de los rubros que estaba directamente cerrado. Lo mismo que el dato que te di hace un rato, donde no operaron las fábricas de autos porque no podían hacerlo, por eso no se produjo ninguna unidad y en este caso 7 operaciones inmobiliarias. Cuando veamos las series de todas estas y veamos lo que pasó durante estos meses en ciertas variables económicas en Argentina y en muchos otros lugares del mundo, la verdad que es inédito, insólito lo que está ocurriendo. Bueno, pero para seguir hablando de economía, antes de meternos con otros temas, hoy ocurrió algo que era esperable y que de alguna forma acá te lo habíamos anticipado, que tenía que ver con que mientras se restrinja más y más y más la operatoria sobre las alternativas para comprar dólares de manera legal, que son el dólar bolsa y el dólar contado con líquido, contado con liquidación, como se lo conoce, lo que iba a funcionar como válvula de escape era el dólar blue. Te lo dijimos, el ilegal, el informal, en realidad ilegal, ¿sí? Va por fuera de todo tipo de control de regulación, porque no es legal, de manera tal que no hay forma de regularlo, de contenerlo, de controlarlo. Entonces, mirá, qué va, todo musicalizado. Qué temón, Lucito, ¿eh? Mirá, 3 agujas. Qué temardo de pito y la maquinita triqui imprimiendo dólares. Hermosa esa maquinita. Ahora, lo cierto es que la válvula de escape es el dólar blue, es ese que no podés controlar. Entonces, ¿qué es lo que pasó en las últimas horas? La Comisión Nacional de Valores restringió más todavía la operatoria del dólar MEP o bolsa y el contado con liquidación. Le puso lo que se llama un parking en la jerga financiera. Es decir, ¿cómo es que vos comprás este dólar? Comprás un instrumento, un bono, ponele, en pesos y lo vendés en dólares, ¿sí? En esa operación pusiste pesos, te hiciste de dólares y por el diferencial de los precios entre la compra de uno y la venta del otro te da un tipo de cambio que es el que a veces te informamos acá, que hoy por hoy anda, en un rato te lo voy a mostrar, por los 105, 106 pesos. Bueno, ¿qué es lo que pusieron ahora? El parking. Que entre que vos compres un bono y puedas vender el otro, tenés que esperar 5 días, en la práctica 7 días. ¿Está bien? Ahí tenés un problema porque ya pasa a ser una operación riesgosa, especulativa y no simplemente una operación de compra de dólares. En un rato nada más, qué bárbaro, como el ruido ahí que me clava el freno. En un rato nada más te voy a dar todos los detalles de lo que está pasando con esto y las novedades en materia de negociación por la reestructuración de la deuda. Pero primero los voy a saludar a ellos. A ellos dos, a mis compañeros de cada noche, que ahí estamos, mirá, ahí estamos los 3. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Lorena Toso, Gustavo Vidoyaga. ¿Cómo te va, Agustín? Buenas noches, Agustín, buenas noches a todos. ¿Cómo anda? Le agrego una cosita más sobre el tema de las inmobiliarias. Vos hablabas del sector inmobiliario. Sí. Sumale a eso también el sector de los escribanos, que han tenido algunas localidades de la provincia de Buenos Aires que les habilitaron el trabajo, pero en líneas generales no están dentro de los autorizados. Así que hay un doblete ahí entre las inmobiliarias que no pueden trabajar y los escribanos que tampoco. Bueno, en un rato usted también me va a tener que explicar por qué me enteré que ha estado hablando de mi look, de mi barba más crecida, con un colega, un periodista económico excelente, de los mejores periodistas económicos que hay en la Argentina, que es el señor Carlos Burgueño, que tiene un programa en radio acá con nuestra compañera, y hoy me enteré que han estado hablando de este nuevo look mío de barba más larga. En algún momento me lo va a explicar. Yo trabajo entre 2 economistas, entonces esta cosa... ¿Los profesionales serán? No sé, hablamos un rato largo de su barba y yo lo defendí mucho. Porque también el señor Carlos Burgueño, excelente periodista económico, es un señor de barba también. Sí, pero se ve que hubo alguien que estuvo raleando ahí, no sé. A ver, habrán hablado del crecimiento del dólar blue y si mantenía la misma proporción de la barba, ¿no? Puede ser que haya venido por ahí el asunto, pero yo lo defendí. Si sigue subiendo el blue, un día me vengo con la barba azul, como supo tener Juan Pizorín en algún momento, una barba grande, larga y azul. Hacelo con algo que se pueda sacar rápido.
Sí, consejo. Bueno, cuénteme. Bueno, Lorena Toso. vamos a hablar de una historia y escuchá cómo suena The Clash. ¿Me voy o me quedo? ¿Me quedo o me voy? Como dice The Clash en esta canción. Y es una historia que hoy te la vamos a contar como un cuentito raro, porque empieza por el final, empieza por la resolución. Tiene que ver con la historia de José Alperovich en el Senado de la Nación, porque hoy se vencía su licencia por 180 días. Una resolución que llegó sobre el límite de la noche, que te la vamos a contar, pero donde lo más importante es toda la rosca que hubo alrededor del día para saber qué iba a pasar con este senador, que está acusado de abuso sexual por su sobrina y no se sabía si iba a recuperar su banca o se iba a quedar en la casa. Se queda un rato más en casa. Ahí está, vamos a arrancar por el final. La resolución salió un rato antes que arranquemos con el programa, pero lo importante que te va a contar Lorena es todo lo que pasó durante el día, la rosca, el rum, todo lo que hubo ahí adentro, atrás de un caso complicadito. Muy. Bueno, señor Gustavo Idoyaga, cuénteme, ¿qué nos trajo esta noche? ¿Ahí lo escuchás? Tirá para arriba. Vos, Agustín, tirás a las empresas que, bueno, que le está yendo mal realmente en un marco de pandemia. Y sin embargo hay algunas empresas argentinas que van para arriba. No todos pierden, en instantes, acá en Hagamos Números. En un rato, ¿quiénes son los ganadores en el medio de toda esta situación? Acá en Hagamos Números, mientras escuchamos a Miguel Mateo Sass, algo que mis compañeros escuchaban cuando ya estaban en la universidad, yo estaba en la primaria cuando escuchaba a Miguel Mateo Sass. No puedo creer. Ya mismo arrancamos con todo el análisis, te cuento los pormenores, los detalles de lo que está pasando en el mundo financiero, la deuda, el dólar y todo, también la economía real. Acá, en Hagamos Números, dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Mirá, qué va, qué lindo, me saco con el tema este de Fito, es un temardo. Bueno, el dólar blue, como válvula de escape, por eso lo escuchamos al señor Rodolfo Páez hablar de válvula de escape. ¿Por qué válvula de escape? Porque claro, el dólar oficial, sabés, hace rato ya, está absolutamente restringido. Los últimos días, ayer en particular, con esta novedad que te acabo de anticipar de el parking, le metieron más restricciones a la posibilidad de operatoria del dólar bolsa, el dólar contado con liqui. El que queda de válvula de escape, de vía de escape, de salida, es el dólar blue. Acá te anticipamos qué es lo que va a pasar en la medida en que vayas restringiendo cada vez más las otras operatorias. El dólar blue se va a disparar. Ahora, el dólar blue es un dólar ilegal, informal, al cual realmente no habría que prestarle importancia. Lo cierto es que sí, lo cierto es que está, que aparece, que existe, que se da a conocer, que todos lo vemos, lo observamos, y el riesgo de la disparada, en este caso, con este valor de dólar, es que empiece a actuar en algún momento, al quedar como única válvula de escape y al ampliar la brecha, como referencia, y que esa referencia empiece a interceder en la formación de precios. ¿Qué quiero decir? Que muchos formadores de precios, y cuando hablo de formadores de precios no solo los grandes, los monopolizados, concentrados, que tienen ese poder de mercado tan importante, sino también otros, más pequeños, que empiecen a visualizar esa referencia de dólar blue e incorporarla al precio. Es decir, aquel que diga, bueno, yo con la ganancia que obtengo de mi operatoria para resguardarme, para quedarme tranquilo, para estar en paz financiera, voy y me refugio en el dólar. ¿A cuál voy a tener que ir? Si tengo restricciones por todos lados, voy a tener que ir a ese. Lo que habría que cortar de fondo es esa lógica de dolarización y de ahorro en dólares y esa lógica que tanto perjudica a la Argentina, que uno de los grandes problemas que tiene es la falta absoluta de moneda, una moneda que no cumple con sus funciones esenciales, dada nuestra propia historia económica. Esto es muy largo y en algún momento lo podemos abordar más en detalle. Lo cierto, pasemos a otros datos, fíjense, lo cierto es que
esta es la situación que está pasando con esto. Pero primero vamos a pasar un ratito, porque todo tiene que ver con todo, y esto está vinculado directamente también con lo que está pasando en todo el mercado financiero y el dólar en particular, el tema de la deuda. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Viste que yo te contaba que hay 3 conglomerados, ¿sí?, de fondos, 3 consorcios que se les llama, o sea, grupos de fondos que se van juntando, que venían presionando a la Argentina, que son los que le habían presentado 3 propuestas que el ministro Guzmán observó, que contestó, que mandó una contrapropuesta. Bueno, eso es la negociación. Bueno, lo que está pasando ahora es que el gobierno está intentando apuntarle a los no agremiados. ¿Qué quiere decir esto? Apuntarle a todos aquellos tenedores de títulos que están por fuera de estos 3 consorcios que representan básicamente grandes fondos. Algunos, como te conté en su momento, por ejemplo, BlackRock, el que se lo identifica como el más malo, el más duro, que además es el fondo de inversiones, de administración de activos más grande del mundo. Bueno, lo cierto es que el gobierno apunta a esto de los no agremiados. ¿Por qué? Porque identifica que fuera de estos 3 grandes consorcios hay aproximadamente 60% de los tenedores de los títulos. Ahora, dado los porcentajes que requiere el gobierno para poder cerrar un acuerdo exitoso, no alcanzaría tampoco con el 60%. Pero bueno, la esperanza es, si apuntamos sobre eso, que es un porcentaje enorme, podemos lograr algún acuerdo con alguno de estos consorcios o alguno de los fondos que forman parte de estos consorcios y estamos cerca ya de cerrar este acuerdo. Acordate que por ahora la tensión existe, ¿sí? El gobierno ofreció una oferta determinada, los bonistas, los tenedores de títulos le contestaron con una bastante más alta, el gobierno volvió a contestar con algo un poco mejor de lo que había ofrecido originalmente, pero que todavía está lejos de la propuesta inicial. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta película. La novedad es esto de ahora apuntarle a los no agremiados. Bueno, a ver, en el medio de todo esto, volvió a reinar el optimismo en el mercado financiero. Hoy el riesgo país llegó a niveles mínimos, 2.500 y pico de puntos, mínimos de los últimos tiempos, y hubo subas en los precios de los bonos, que son la contracara de este riesgo país, y subas también en algunas acciones de empresas argentinas importantes. Ahora, en el medio de todo esto que apareció lo del parking, lo de las restricciones de la CNB, observamos hoy una caída de estos $2, el MEP y el contado con liqui, de 3%. En un día es una caída importante. Acordate que en un momento se había escapado mucho y con estas restricciones lo fueron bajando, hoy lo bajaron más fuerte todavía. De manera tal que el dólar MEP, que llegó a estar 120 y pico hace unos días atrás, está a 106, y este contado con liqui, que en un momento se había escapado casi hasta 140 pesos, llegó a estar 111,50. ¿Está bien? Eso es la consecuencia de este parking que te contaba hace un rato, esta restricción para que entre que vos comprás un bono en pesos y lo transformás y lo vendés en dólares, tenés que esperar una semana. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que yo me quedo con el bono y no sé qué va a pasar con el precio de ese bono durante una semana. Ahí está la bocina. Entonces, me voy a quedar una semana, la frenada, el parking. Una semana con eso. Entonces, no sé qué va a pasar con el precio de ese bono. Entonces, estoy llevando adelante una operación de riesgo. No estoy comprando un dólar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si en el medio se me derrumba el precio de ese bono, entonces capaz que yo lo que quería era comprar un dólar a 106 y lo terminé comprando, andás a ver a cuánto. Entonces, ahí ya se tiran todos para atrás. Los que usaban esto como alternativa para ir al mercado cambiario, para comprar dólares y después llevárselos, y entonces por eso es que bajó la presión de demanda y entonces baja el precio. El problema, como te decía hace un rato, pasemos a la siguiente, el problema es, mira la carita, el problema es el dólar blue, que hoy cerró en el marco de todo esto en 129 pesos. ¿Está bien? Acordate que igual hace unos días atrás se había disparado y tocó 138. Después bajó muy fuerte, hoy está por acá. A ver, de nuevo, es un mercado ilegal, no tiene ningún tipo de control, ni de transparencia, ni de nada, con lo cual hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque atrás de esto hay movimientos especulativos muy fuertes. Entonces quizá uno sale corriendo a querer cubrirse diciendo esto explota por el aire y lo compro 138 como pasó hace unas semanas atrás y a los pocos días vale 115. Y vos decís, no, ¿qué hice? Bueno, hay que tener cuidado porque estamos en un momento muy convulsionado con el tema de la deuda y con todo lo que está pasando con la economía y estas variables se transforman en algo muy especulativo. Entonces,
Digo, es importante controlarlo, la preocupación del gobierno tiene que ver con cómo afecta esto sobre los precios, pero también es importante considerar que atrás de esto hay mucha especulación, no marearse, no volverse loco. Lo cierto es que la brecha entre estas alternativas de dólares oficiales en la bolsa y el oficial, propiamente dicho, en algún momento había superado el 80%, en un momento había llegado casi al 100%, te lo contábamos acá, hoy con esta nueva baja se estabilizó alrededor de 62% la brecha entre el oficial y estas alternativas. ¿Es una brecha alta? Sí, es una brecha altísima, pero bueno, por lo menos está más controlada que lo que estaba hace un tiempo atrás. Sigamos avanzando con la información vinculada con esto. ¿Por qué? Porque mientras se acerca la fecha, la nueva fecha que fijó el gobierno, que es ahora los primeros días, 3 de junio y el 8 para terminar todo el proceso, donde, acordate, el viernes pasado te contábamos, ingresamos de alguna forma en default porque se cumplió el periodo de gracia de 30 días desde que la Argentina no pagó los vencimientos de los bonos globales. Hoy se conoció que dos grandes calificadoras de riesgo internacionales, Fitch y Standard & Poor's, acordate que son tres las que dominan la calificación de riesgo en el mundo, Fitch, Standard & Poor's y Moody's. Bueno, Fitch y Standard & Poor's hoy declararon que la Argentina le recortaron la calificación. Acordate que las calificaciones arrancan AAA, AA, A, B, triple B, va bajando. Estaba Argentina ya en C, triple C, depende de la calificadora, la bajaron a D, que es la situación de default. En este caso se lo llama algo así como default restringido. Acordate que acá te hablamos de default selectivo, default técnico, ahora default restringido, bueno, un montón de eufemismos para denominar algo que literalmente es default. En el marco de todo esto hay un grupo, un consorcio muy grande de fondos de inversión en el mundo que lo forman, que son los que tienen que determinar si la Argentina, a partir de la decisión que tomó de no pagar el viernes pasado, técnicamente para ellos, para este Instituto de Finanzas, está en default o no. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque atrás de esa declaración de si técnicamente la Argentina, a partir de esto que ocurrió, ya se encuentra en default, se disparan los pagos de los seguros contra default. Hay un instrumento financiero que en la jerga se llama CDS, Credit Default Swap, que son seguros contra default. ¿Qué quiere decir esto? Que el que lo compra se está asegurando de un evento de default. Si el país en cuestión entra en default, esos seguros se activan y quienes tienen estos títulos cobran esa póliza, digamos, de seguro, ¿sí? Bueno, en el medio de esto hay en juego algo así como 1.500 millones de dólares, que dependen de la decisión de este gran conglomerado de fondos que tiene que definir si la Argentina, ahora en las próximas horas, si la Argentina está o no está técnicamente en default después de lo que pasó el viernes pasado. Como ya te conté hace unos días atrás, alguien que forma parte de ese grupo que va a determinar esto, ¿sabés quién es? Paul Singer, ¿sí? Aquel titular del fondo Elliott que puso en jaque a la Argentina con su fondo buitre hasta último momento durante todo ese proceso que terminó con el pago que te contaba en el año 2016 de parte del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, estas son las novedades en materia de deuda, entonces, mientras en el fondo reina el optimismo en el mercado financiero. Y en el medio de todo esto, no es solo el mercado financiero el optimista. Hay algunos sectores, dentro de un rato Gustavo te va a hablar de empresas puntuales, ganadoras, pero hay algunos sectores que vienen ganando esta situación. Hoy el INDEC dio a conocer información vinculada con ventas en centros comerciales, lo que se llama shopping centers, en supermercados y en autoservicios mayoristas. Esto es una información que el INDEC releva todos los meses, pero este mes se hizo muy interesante. ¿Por qué? Se publicaron los datos referidos al mes de marzo, un mes afectado por la pandemia en los últimos 10 días. Los primeros 20 días del mes se operó dentro de todo normalmente. Bueno, lo cierto es que ese mes, ¿te acordás que además, antes que arranque formalmente la cuarentena, no la pandemia, la cuarentena, antes de eso venía el tema del desabastecimiento porque iban todos corriendo a los supermercados, las grandes colas, se volvían locos, se llevaban pilas y pilas y pilas de papel higiénico, nunca se terminó de entender para qué tanto papel higiénico, ya se habrá gastado o no todo ese papel higiénico, no lo sabemos. Lo cierto es que frente a esa euforia que se desató durante esos días del mes de marzo,
los supermercados registraron, según los datos del INDEC, un aumento en el mes del 10,7%, ese mes vinculado contra el mismo del año anterior. Esto en precios constantes, o sea, son aumentos de cantidades vendidas. Y en el caso de los autoservicios mayoristas, la suba fue más fuerte todavía. Mirá, 21,2% anual. O sea, dos sectores que en el marco de esta situación tan complicada, bueno, vieron crecer sus ventas. Ahora, no pasó lo mismo con el otro que releva el INDEC también en este informe que publica mensualmente. Fíjate lo que pasó con las ventas en los centros comerciales, en los shopping centers, donde ahí no tenés alimentos, sino otro tipo de productos como textiles mayormente y otros también, línea blanca, etc. Fíjate, en el mes de marzo, las ventas en los centros comerciales se derrumbaron, cayeron un 56,6%. Y cuando venga el dato del mes de abril, te la regalo, porque acá los shoppings estuvieron 10 días cerrados. Durante el mes de abril estuvieron con las persianas bajas y completamente cerrados durante todo el mes, con lo cual las ventas deben haber sido cero en estos indicadores insólitos que estamos viendo por estos días que te comentaba. Así que la verdad que situación dramática la que viven estos sectores y todos los comercios que forman parte de estos grandes centros comerciales que, por cómo viene la mano, va a tardar en volver la normalidad, si es que vuelve tal como la conocimos en algún momento en estos lugares que implican mucha aglomeración de gente. Y vamos a cerrar todo esto. Pasemos a la siguiente, ahí la tenemos. Mira, Alberto, cómo te señala con Fabiola que mira atrás. Hoy el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se sentó, y ahí por eso lo titulamos así, con un amplio abanico político. En la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, fue junto al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, a anunciar el programa Argentina Hace. Es un programa que va a implicar una inversión de casi 19.557 millones de pesos, que va a implicar 8.700 puestos de trabajo, mirá la aclaración, con paridad de género, 8.700 puestos de trabajo con paridad de género, o sea, para todas y todas, para todes, y 224 proyectos en, sin mal no recuerdo, 40 municipios aproximadamente, que van a apuntar a cuestiones que van a mejorar la calidad de vida de muchos de quienes se mueven por ahí. Y las estimaciones hablan de algo así como más de 2 millones de personas. En el medio de todo esto, quien formó parte de estos anuncios, además de Alberto y además de Kicillof, gobernador de la provincia, es un programa para la provincia de Buenos Aires, fue el ministro de Obra Pública, Gabriel Catopodis, que va a estar a cargo de todo lo que tiene que ver con la ejecución de esto. Y lo del amplio abanico político, te lo marcamos, ¿por qué? Porque estuvieron acompañándolo muchos intendentes del oficialismo, pero también muchos intendentes de la oposición. Algo que está ocurriendo en el último tiempo. El que más aparece muy a la vista es Horacio Rodríguez Larreta, porque lo acompaña al presidente muchas veces en esas extensiones de cuarentena que se van dando cada 15 días, pero lo cierto es que hay muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires, de la oposición, que vienen trabajando muy cerca del gobierno nacional y muy cerca del gobierno provincial de Axel Kicillof. Hoy esto se hizo visible en ese acto. Yo creo que bienvenido sea, en el marco de la situación que atraviesa la Argentina, que se den este tipo de encuentros desde la política y que se trabaje en conjunto y que se corte un poquitito esta lógica de quiebre y de grieta en la que hace tanto tiempo que estamos acá en Argentina. Bueno, pequeño aviso cortito, rapidito, y ya nos cuenta Lorena La Cocina. ¿Qué pasaba ahí atrás con el tema de la definición final sobre Alperovich? Dale, ya venimos. Te cuento desde el final, como lo decíamos en el inicio. Estamos hablando de un tema de mucha gravedad, estamos hablando de una acusación que pesa sobre el senador, ahora en ejercicio de una nueva licencia en el Senado de la Nación, José Alperovich, senador por la provincia de Tucumán, que está acusado de 9 hechos de abuso sexual que se están investigando en la justicia. ¿Quién es la denunciante? Una de sus sobrinas.
que trabajó con él en la última campaña en la que pretendió ser gobernador de la provincia de Tucumán. Este es el final de la historia que hoy tuvo una cantidad enorme de capítulos. Un comunicado del Senado de la Nación firmado por los titulares del bloque del Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, que dice lo siguiente, lo vamos a leer textual porque es muy breve. El bloque de senadores y senadoras del Frente de Todos comunica que el senador José Alperovich no se reincorporará a la Cámara Alta y seguirá con su licencia abocado en su defensa en la causa que es de público conocimiento. El tema en cuestión debe ser resuelto como corresponde y marcan las leyes en los tribunales y en el pleno respeto del Estado de Derecho. Para algunos, sobre todo para aquellos que están acompañando a la denunciante, el hecho de mencionarse como el tema en cuestión a una denuncia concreta por abuso sexual terminaba siendo un poco liviano de parte de los senadores. Pero lo cierto es que hoy lo que ocurrió fue una enorme rosca alrededor de una temática muy sensible. Muy sensible porque hay una denuncia muy concreta, hay una víctima, o por lo menos una posible víctima y denunciante que ya ha declarado, tanto en la justicia de la provincia de Tucumán como en la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para saber qué es lo que va a pasar efectivamente con las pruebas presentadas y con esa declaración. Saber si se lo va a señalar o culpar o si va a haber algún tipo de castigo para él o no, o si va a salir indemne de esta causa. Por lo pronto, en el medio de toda esta historia, hoy se terminaba la licencia. Y seguramente el senador Alperovich debe haber pedido el 13 de abril, en los 3 deseos de la torta, cuando cumplió 65 años, volver al Senado de la Nación. Pero el panorama era el siguiente. Ustedes están viendo aquí a gran parte de las mujeres que integran la oposición. Aquí la tenemos a Silvia Elías de Pérez, senadora que además es de la provincia de Tucumán, es radical y forma parte de quienes son los opositores dentro mismo de su propia provincia. Candidata a gobernadora también de la provincia y que había decididamente bajado el pulgar y lo hizo a través de una serie de tweets que fue publicando en las últimas horas pidiendo contundentemente desde su propia posición y desde la posición del bloque de la Unión Cívica Radical que no se le permitiera regresar con la finalización de la licencia al senador Alperovich a recuperar su banca, lo cual era la pretensión de Alperovich para el día de hoy. Ustedes están viendo a continuación a la senadora Durango. ¿Quién es la senadora Durango? Es una senadora del Frente de Todos, es pampeana, pero ¿saben qué? Entre otras cosas y sobre todo la más importante en una temática que tiene que ver con el género, es la presidenta de un bloque que a lo mejor muchos no saben que existe, que es la comisión llamada Bloque de la Mujer. Es una comisión unicameral que funciona en el Senado de la Nación y que está integrada por todas las senadoras, que son 27. Todas las mujeres que integran el Senado de la Nación conforman la banca de la mujer. ¿Qué estaba diciendo la banca de la mujer presidida por Norma Durango, pampeana e integrante del Frente de Todos? No tiene que volver. La licencia de Alperovich tiene que continuar hasta tanto la justicia determine si es o no responsable de los delitos. Y, como decíamos, a través de la red social Twitter, Silvia Elías de Pérez había dicho de manera contundente que se rechazaba la posibilidad, rechazo lo dijo en singular, pero por supuesto esto estaba ampliado a todo el bloque de la Unión Cívica Radical, la posibilidad de que Alperovich reasuma la banca. La investigación de los abusos que se denunciaron no ha sido transparente, dijo. La Justicia Federal de Tucumán patean la causa para no hacerse cargo. Hay que recordar que esto que dice la senadora de que pasó medio año y que no hay una definición es real. Ahora vamos a ver qué pasó con la justicia. Pero por lo pronto, dentro mismo del Senado de la Nación, esta rosca continuaba a lo largo de las últimas horas, y no solamente en el día de hoy, porque hoy era el día definitorio, hoy había que tomar una decisión, o por lo menos se esperaba que se tomara. Ustedes están viendo otro pulgar hacia abajo. Debajo el senador Luis Naidenov, otro de los hombres que desde su propia bancada había sostenido en las últimas horas, y lo vienen sosteniendo desde el momento en que unánimemente se votó que Alperovich tomara esta licencia sin goce de sueldo por 180 días, que no debía regresar, que no debía volver a ocupar su banca. ¿Qué había hecho Luis Naidenov en medio de toda esta cuestión de una rosca por saber qué iba a pasar? Si efectivamente en la próxima sesión, que va a ser dentro de 24 horas o 48 horas, iba a estar o no sentado en su banca, había ido a hablar con el titular de la bancada oficialista, José Mayans, para pedirle que desde la bancada oficialista se acompañara este pedido de la oposición y el pedido de la banca de la mujer para que efectivamente se extendiera esta licencia de José Alperovich. Y vamos a ver al último de los protagonistas de esta historia en medio de una rosca que, como decíamos, tuvo un montón de tironeos.
Y es nada más y nada menos que José Mayans, porque ustedes ven un pulgar para abajo, pero en un segundo más seguramente van a ver ahí que va a aparecer un pulgar para arriba. ¿Por qué? No porque José Mayans haya dicho tiene que volver. Ustedes vieron, firmó hoy a última hora, un ratito antes de que nosotros empezáramos el programa, ese comunicado del Frente de Todos que dice se extiende la licencia de José Alperovich para que la justicia siga su curso y para que él pueda defenderse en esa causa. El tema es que dentro de la bancada del Frente de Todos había un enorme tironeo a la hora de pedidos de una parte, por supuesto que no había nombres dando vueltas entre esos pedidos, para que recuperara su banca. ¿Por qué? Porque necesitan el voto de José Alperovich para algunas causas importantísimas. Esto desde el lado de del oficialismo. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Se acuerdan que el otro día hablamos del pliego de Daniel Rafecas? Bueno, un voto importante para el pliego de Daniel Rafecas podría haber sido el de José Alperovich, pero primó la cordura y primó la posición de ese sector de la bancada del Frente de Todos, que lo que le estaba solicitando a José Mayans, su titular, era no le devuelvan la banca hasta tanto no se resuelva en la justicia. El día de hoy hubo una situación muy importante que se dio y probablemente, si empezamos a hurgar un poquito más puertas adentro de lo que está ocurriendo y de lo que ocurrió en el Senado, esto haya sido definitorio. Es un comunicado de las abogadas feministas, una asociación de abogadas feministas que le enviaron esta carta a Cristina Fernández de Kirchner, a la titular del Senado de la Nación y vicepresidenta argentina. Dice en el subrayado, con motivo de lo que es de público conocimiento, el señor Alperovich, José Jorge, solicitó licencia sin goce de haberes con fecha 25 de noviembre de 2019, menciona el expediente, y la misma se encuentra a término. Lo que motivó dicha licencia fue la denuncia que se encuentra en curso en Tucumán bajo los autos Alperovich José Jorge sobre abuso sexual con acceso carnal. Esa es la investigación que pesa sobre el senador con licencia José Alperovich. ¿Qué dicen además esta asociación de abogadas feministas? ¿Qué dicen en esta carta? Siendo evidente e inmoral el accionar de Alperovich, es que venimos como ciudadanos a requerir, usando terminología inclusiva, a las autoridades que se apliquen los mecanismos que supra mencionamos para su apartamiento preventivo seguido de su remoción, están pidiendo la remoción, al cargo como senador nacional. Esta carta se la entregaron a Cristina Fernández de Kirchner, esta asociación de abogadas feministas, en el día de hoy. Y probablemente haya sido parte de lo que terminó resolviéndose después con esa carta que veíamos en el inicio, que de alguna manera es el final de esta historia. Pero, ¿qué dice Alperovich? ¿Qué es lo que dice el senador José Alperovich? Que, como decíamos, seguramente pidió, como uno de los deseos de la torta, volver a la banca. Es una operación política. Esa frase es un textual, no solo de él públicamente, sino además en un comunicado que fue la única charla que tuvo o la única manera en que se manifestó públicamente luego de las acusaciones y luego de haber tenido que regresar de aquel viaje, recuerdan que estaba en el extranjero, para hacerse presente ante la justicia después de haber recibido las acusaciones por parte de su sobrina. Es una operación política. Esa fue la única defensa que hasta el momento hizo el senador José Alperovich, denunciado por abuso sexual con acceso carnal en 9 oportunidades por una de sus sobrinas. Mientras tanto, la justicia, bien, gracias, porque por el momento ni siquiera han decidido si la justicia que tiene que llevar adelante esta investigación es la de la provincia de Tucumán, donde ya sabemos cuáles son los vínculos con el que fue gobernador de esa provincia en algún momento, o la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la espera, una víctima que se animó a denunciar. Bueno, la respuesta del senador suena a poco, ¿no? Es una operación política. Parece que tiene que darle explicaciones a la justicia. Esperemos que la investigación avance y que se termine conociendo realmente qué es lo que ocurrió acá y si llega a ser culpable, que vaya a pagar como corresponde. Gustavo Guido Llaga, contame un poquitito acerca de este optimismo, ganadores, tipos que están contentos en medio de todo este desastre. A ver, tenemos la música ahí. A ver, los que ganan. Los que ganan. ¿Por qué, Agustín? Vos estás con... No sé si es optimismo. Yo te diría que son números objetivos reales de empresas que ganan. Son muy poquitas, pero ganan y mucha, mucha plata. Y ahí en el árbol, si podemos ver cuáles son las empresas que han ganado. A ver, a ver, ¿qué dice acá? A ver. Qué lindo que está esto. Sube el muñequito. Que están subiendo ahí al árbol. A ver quiénes están subiendo las ventas. Y empieza... Frisata, una empresa, ¿sabés de qué? De alimentos congelados. ¿Vos, Lore, comprás alimentos congelados? Ay, sí.
Soy medio fan del... ¿Vos, Agustín? En un momento compraba más. Ahora con toda esta cuarentena soy un poquito más de lo natural. De lo natural. Me le animo más a la cocina. Bueno, consumo promedio per cápita en la República Argentina, 2 kilos de productos congelados anuales. Ahora, vamos a Europa, 60 kilos de productos congelados anuales. Wow. Vamos a Estados Unidos, 30 kilos de productos congelados anuales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El producto congelado está asociado a que la calidad es más o menos y son carísimos, que realmente son carísimos. Esta empresa que comenzó a mediados del año pasado, 2 rosarinos, hoy facturan 500 millones de pesos. Asociando este producto, vos fíjate, Lore, primero, desarrollo tecnológico, uno de ellos especialista en comercio electrónico, el otro conocía alimentos y dijeron, tenemos que poner producto de excelente calidad a través del canal tecnológico. Bueno, lo hicieron y tienen este nivel de facturación y ya están proyectando exportar a Brasil. Uno de los ganadores, aplausos en este escenario tan negativo de la pandemia. Y 500, Palito, ¿cómo no se nos ocurrió meter un congelado? A ver, no te dije qué productos, empanadas, pizzas, también para los veganos productos veganos, hamburguesas y de excelente calidad y 60% más barato de lo que conseguís. Otros productos congelados en los supermercados pueden entrar a la página, lo estoy chivando, pero realmente le está yendo muy bien. Sigamos, sigamos, tenemos que llamar a la gente de Fisaca. Hay que llamarlos, claro. Bueno, acá tenemos uno que por más que lo llaguemos, primero, Mercado Libre. Señores, después de la pandemia, a ver, en el escenario, los últimos 3 meses, 13 millones nuevos de usuarios en Latinoamérica, 43 millones de usuarios en Latinoamérica, vale 40.000 millones de dólares, 22 veces más que YPF. Esto es Mercado Libre. Impresionante. Vamos a Globant. Globant, que Martín Migoya ganó el premio de CEO del año pasado, y bueno, desarrolladores de software y tecnología, 5.000 millones de dólares. Nosotros mencionamos mucho a Tenaris del grupo Techin, ¿viste? El tema de los caños sin costura, bueno, vale 7.000 millones de dólares. Globant vale casi 5.000. Próximo a lo que es este monstruo del grupo Techin, para que ustedes vean que dentro de este escenario todo negativo, son muy pocos y hay ganadores. Y ahora vamos a ver si podemos ver cómo va subiendo acá el duende en el crecimiento. Y tenemos las tarjetas, justo la quería sacar o no, pero el tema de Visa y Mastercard tienen una tecnología que se llama contactless. ¿Para qué es? Para que pases la tarjeta sin contacto. A ver, algo más fácil. La SUBE que todos tenemos tiene contactless. Vos pasás por el molinete del subte y, bueno, las tarjetas han incorporado esto y han tenido un fuerte crecimiento de ventas porque significa el uso de tarjetas sin contacto. 20 millones de unidades tiene Visa y Mastercard con esta tecnología, una tecnología que viene para quedarse. Y tenemos... Déjame plantear un debate que se los voy a plantear a ustedes también, vinculado con esto, del contactless. Sí. Dale. Uno va en el medio de este marco de situación de pandemia, de virus, y paga algo con tarjeta. Me ha pasado, últimamente, no sé, carga nafta, ponele como ejemplo, cualquier cosa. Viene, te trae el ticket, y en esta era de la tecnología, de la comunicación, de la revolución tecnológica, donde con la aplicación vos vas, mandás, pagás, qué sé yo, te trae el papelito, sí, señor. te trae una virome que tiene el tipo que tocó él, tocó el otro, el que vino atrás, el que vino adelante. Tú le dices, hace falta esa firma en un papelito. ¿Quién va a agarrar ese papelito? Estamos en la era de la comunicación, pasó la tarjeta, clave. Sí. Digo, me parece que hay cosas que hay que rever. A ver, Lore, yo tengo mi posición. Lo debes saber. Mi posición es muy parecida a la de Agustín, pero yo lo que trato de hacer, y de hecho lo sugieren muchos de los comercios que lo tienen, es utilizar la tecnología que una de esas mismas empresas que han subido ese árbol, que tiraron para arriba en esta época, ofrece, ¿no? Y que tiene que ver con la posibilidad de pagar a través del celular. Lo que pasa es que no todos los comercios lo tienen para ser utilizado. Esa es una posibilidad. Y el tema del contactless, lo que vos decías, si no lo tenemos todavía a nuestra disposición, a mí me ocurrió en lo particular, en este caso en una librería grande e importante, me dejaron a mí el postnet y yo misma tuve que pasar mi tarjeta y hacer todo el procedimiento. Bueno, a ver, adhiero todo lo que dijeron, Agustín. A ver, en Brasil, saquemos a Bolsonaro del medio, ¿no? Por favor. En Brasil vos vas
colocás y no tenés que firmar ningún papelito. Claro. Te dicen que está bien. Eso, A lo sumo, en si Europa vos también, querés, exactamente, en Europa también. Si vos querés, retirás el papel y te lo llevás para tenerlo como prueba, pero directamente lo pasás. A veces no hay que firmar en operaciones de bajo monto, sí hay que firmar en operaciones de alto monto. Y otro de los temas son estas empresas que tienen que darle la maquinita de contactless a los propios comercios, que muchos comercios no lo tienen y se genera esta situación que vos estás marcando. El otro día uno me decía, pero no tenés tu propia virome porque hay gente que no quiere tocar. Yo no voy a andar con una lapicera encima todo el día para dar. A ver, anulémoslo. Nuestro pedido acá a la comunidad, aplicaciones, por favor, señores, abandonen los teléfonos. Y el problema con la aplicación que vos marcás, Lore, que algunos comerciantes me dicen la comisión. Me dicen, el problema de la aplicación esta, afamada, es que se quedan con una comisión muy importante. Entonces, muchas veces no nos conviene vender por ahí, que sería lo ideal en esto del no contacto. Agustín, vos venías hablando el año pasado del negocio financiero en nuestro país. Sabemos que las comisiones de las tarjetas de crédito son las más altas de Latinoamérica. Yo mencionaba Brasil, Uruguay, Paraguay, y Chile tienen la mitad o la tercera parte de las comisiones que se cobran acá en nuestro país. Es otro tema que queda, otra asignatura pendiente. Y vamos, ¿te acordás el truchán? Bueno. ¿Quién es el truchán? No sé, pero tenemos en Rosario, mira ahí, mira, Mercado Justo. ¡Apa! Esto se viralizó, hace 4 días salió. Fue impresionante. Lo publicaron todos los medios, proyecto aprobado, Mercado Justo, y en la tarjeta de compra de Rosario. Pero en definitiva, bueno, esto ocasionó una burla porque es una burda copia de la que todos conocemos, que es la de Mercado Libre, Mercado Pago, etc. Y para cerrar, que vos comentaste las estadísticas del crecimiento de las ventas, por ejemplo, Walmart, que tanto se instaló en los medios que buscaba socios, ¿sabes para qué buscaba socios? Porque creció muchísimo Walmart, que es chico en Argentina, creció muchísimo en ventas por internet, creció muchísimo en el comercio electrónico, que es muy fuerte en Estados Unidos. Y por eso dicen, busca socios, ¿por qué? Porque acá hay un competidor y un jugador muy grande también de Mercado Libre, que es Amazon. Y Amazon vende alimentos. Y Amazon factura 1,2 billones de dólares. O sea, si Mercado Libre es muy grande para nosotros, 40.000 millones de dólares, es un porotito al lado de Amazon. Y Amazon también que ostenta estos mercados. Estos son los ganadores en este escenario de pandemia. Agustín. Bueno, y mientras tanto, para cerrar, un tema político muy importante que se viene ahora también. Yo te hablaba de la bicameral y de la investigación de la deuda y la fuga. 2 patas que tuvieron mucho que ver con el accionar del gobierno anterior. Pero el gobierno anterior como accionar formó un trípode con una tercera pata, que fue la de ¿cómo te diría? Me sale investigación, ¿no? La de meterse... Sí, denuncia de la AFI, pero digo, el espionaje, no me salió la palabra. Ilegal. El espionaje ilegal. Ahora lo que se va a hacer es que se va a estudiar este tema también. ¿Qué es lo que salió? ¿Qué es lo que saltó a la luz? Que la AFI, la ex CIDE, ¿sí? Investigaba un grupo de gente, ¿sí? De la AFI del gobierno anterior, por pedido del gobierno anterior. Acordate que Mauricio Macri había tenido una denuncia ya también por estas investigaciones ilegales que hacía, estos espionajes, incluso a familiares, ¿no? Pero, fíjate acá, dentro de los propios, dentro de ellos mismos, se investigaban entre ellos también, les gustaba ese juego, parece que estaban investigando, escuchando ilegalmente a Laura Alonso, a Nicolás Massot, a Ernesto Sanz, Ángel Rosas y Mario Negri. Parece que eran víctimas del espionaje ilegal del gobierno del cual formaban parte. Y del otro lado, la lista mucho más larga. La lista, a ver si tenemos algunos nombres. O cuáles no, tendrías que decir, cuáles no. Pero algunos nombres tenemos acá de los opositores. El señor Fernando, conocido como Chino Navarro, del movimiento DITA, Rodolfo Tailade, diputado, Martín Sabatella, Carlos Tomada, exministro de Trabajo, Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de la Mujer. Actual ministra de la Mujer, Verónica Magario, hoy vicegobernadora, pero fue intendenta de La Matanza en ese momento, Hugo Matzkin, Gabriela Cerruti, Alberto Beretilnec, Héctor Daer, Omar Perotti, hoy gobernador, no lo era en ese momento, era senador, si no me equivoco, y Carlos Raimundi.
entre otros nombres de opositores. Parece que al gobierno anterior, además de endeudarse y fugar, le gustaba hacer espionaje ilegal desde la Secretaría de Inteligencia de la AFI a propios y ajenos. Sí, Gustavo. Agustín, un colega nuestro de otro medio y demás, se enteró que en la que apoyaba al gobierno anterior, se enteró que estaba en la lista y el día de ayer le saltó la térmica con todo. No vamos a dar el nombre, algunos de ustedes se van a enterar en algún momento, pero se enteró que estaba también en esa lista. Y bueno, enterarte que estás ahí, que te estaban escuchando, siguiendo, lo que sea. Uno que apoyaba. Es feo. No Por corresponde. favor, tirá un centro, una pista, algo, una claro. pista. Y Para el que está del otro lado. Empieza con... Iniciales. Con F. Con F. Oh, Con F. Sí. Y sigue. Bueno. F. Y Sí. otra pista. Fey. ¿Qué Ya está, comió dijo anoche? todo. Nos vamos, chau. Bueno, nos vamos. nosotros nos tenemos que ir, nos despedimos, nos vamos, nos volvemos a encontrar mañana, como todas las noches, a las 23, acá en la pantalla de Crónica HD, en esto que es Hagamos Números. Chau.